Bienvenido a todos y aquí estamos en la segunda temporada de Inteligencia Artificial, aliada o enemigo. Y hoy tenemos el honor, el placer de este grosso que nos acompaña. Qué grande, amigo. Freddy David Vivas. Estamos, amigazo. Después de tanto tiempo de querer estar acá, bien, finalmente bien. Pudimos. Bueno, estamos muy ocupados. Somos gente ocupada. Pero bueno, hay un poco para presentarte, sí. Freddy, además de ser un gran amigo, es un gran futbolista. Retirado. Fue retirado. El fútbol me retiró. Sí. Era el reemplazo de Cavani. Estuvo ahí cerca. Pero bueno, él es ingeniero en tecnología. Ingeniero en sistemas de información, Chini. Exactamente. Líder CEO de Rocking Data. Rocking Data, que es la empresa número 1 de Argentina, y no solo Argentina, en trabajos de proyectos de inteligencia artificial y Así data. es. Y bueno, y escritor también, ¿sí? Entiendo que ya venís con 2 libros muy buenos que la vinieron rompiendo. Uno es Cómo piensan las máquinas. El primero. Prólogo escrito con GPT. Ese prólogo fue llamativo. En teoría es uno de los primeros libros del mundo, o el primero que no está escrito 100% por un humano. Bien. Yo no lo sabía, ese dato me lo tiraron. Me fui a España y me lo tiraron. Pero... Sí, casualidad, no, en realidad fue que no tenía prologuista, fue como, okay. ¿Viste? Las crisis te pueden generar oportunidades. Sí, total. Eso pasó. La verdad que un librazo, muy fácil de leer, divertido y que te deja conceptos muy claros. Un poco para la gente que no viene del palo, sí. Exacto, pero lo escuchás en todos lados, así que está bueno entender eso. Y después, bueno, Invisible es el segundo libro. El último. Que, bueno, ahí habla un poco del impacto de la inteligencia artificial en la humanidad. Sí, y ahí jugué un poco más con la cosa de ciencia ficción y me animé a ese juego de pensar el futuro. Porque también cuando empecé a hacer el segundo libro dije, ¿de qué voy a hablar en el segundo libro? O sea, en el segundo libro no me parecía hablar de lo que todo el mundo estaba hablando, que en ese momento era ChatGPT. Claro. O sea, que todo bien, con ChatGPT es una herramienta que ayudó a democratizar todo esto que venimos haciendo hace muchos años. Uh-huh. Pero bueno, hay más cosas que eso. Exacto. Y me pareció más interesante pensar el futuro. Pensarlo a 5 años es muy difícil. Uh-huh. Pensarlo a 80 años capaz que es incluso más fácil, digamos. Porque puede pasar de todo. Totalmente. Porque a veces las tendencias... Sí, además que las tendencias no son lineales. Por ejemplo, yo me imagino, no sé, un futuro que en los próximos años usemos menos las redes sociales. Uh-huh. Imagino, viste, que hubo una época que subías una foto comiendo todo lo que comías en el día. Sí, ahora es como que ya empezó a bajar porque cansó un poco. ¿Viste? Sí, es bueno, la evolución de la tecnología exponencial, la humanidad también, así que no sabemos para dónde vamos. Sí, ojalá que aprendamos como humanos ciertas cosas. Me parece que ahora, bueno, con la nueva ley que va a salir de inteligencia artificial en Europa, creo que se van a poner un poco más claras algunas cosas. Exacto. Pero estamos en ese camino. Pero la realidad es que para la mayoría de la gente es algo nuevo. Genera miedo, genera incertidumbre. ¿Qué pasa con mi laburo? ¿Qué pasa con qué estudio, qué no estudio? Exacto. Hago la carrera prompt engineer, no la hagan. Y porque no existe eso es un invento. O sea, carrera que te dicen, viste, me voy a dedicar, no sé qué, 5 años a estudiar cómo preguntarle algo a una inteligencia artificial, me parece aburridísimo y además que no tiene ningún sentido, ¿no? Me parece que hay muchas más cosas para hacer. Sí, después quizás en alguno de los capítulos esto lo toquemos, pero los equipos heterogéneos, ¿no? Sí, la idea de armar equipos, porque en realidad si lo pensamos, o sea, creo que por primera vez en la historia de la tecnología, como que se empezó a abrir un poco. Nosotros que arrancamos en la misma época, ¿no? Y tenemos la misma edad, habrás vivido una cuestión de ir a un laburo y estar en un equipo y como que todos sabíamos lo mismo, todas las mismas carreras. Sí. Yo me acuerdo de una época que estaba en una software factory, digamos. Te hablo hace 20 años más o menos, y claro, todos sabíamos de algunas herramientas, en ese momento, no sé, SQL, .NET y 2 o 3 más, y digamos, había diferentes niveles o roles específicos, pero éramos todos iguales, claro, ¿no? Te podés nutrir un poquito más del conocimiento de esa misma herramienta de otro compañero, pero hasta ahí. Tener un equipo con perfiles distintos, con conocimientos distintos, creo que te nutrís mucho más.
Sí. Y salen cosas más interesantes. Sí, obvio. Y también para encarar estos desafíos que decíamos, porque yo creo que la tecnología hoy ya nadie duda de que es una herramienta de innovación, de transformación, de encontrar cosas en el negocio que por ahí no sabías que podías hacer. Veía el capítulo anterior que hicieron con los chicos de Dale Play, estuvo buenísimo, y que hablaban de cómo conectar con las audiencias de una forma que era imposible pensar hace 20 años. Exacto. O sea, todo eso está buenísimo, pero también te hace plantearte algunas cuestiones, como por ejemplo, cómo haces para mantener lo humano dentro del relacionamiento, ¿no? Hay gente muy interesante para seguir. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Joan Zweig, que hace poco sacó un libro nuevo que se llama Post-Tecnológicos, que habla de todo esto. Que habla de eso de mantener lo humano, ¿no? De las habilidades como blandas básicas. Sí, llamadas blandas, y no sé si está bien, pero sí, la gente las conoce como blandas. Pero esto de saber escribir bien un mail, saber hablar bien, saber llevarte bien en un equipo. La empatía. Claro, priorizar el trabajo. ¿Por dónde arranco? A vos te debe pasar, ¿no? Desde que sos emprendedor, que te levantás un lunes y tenés 400 cosas para hacer y tenés que elegir, porque no te alcanza las 24 horas, no puedes laburar. Total. Tenés que elegir, no sé, 8, 10, 12 horas lo que labures. A mí me pasó que en una época estaba, digamos, preocupado porque no sabía gestionar eso. Claro. Y aprendí bastante y me doy tiempo para, no sé, ir a natación, por ejemplo, hoy a la mañana. Sí, yo creo que es lo que pasa no sé, a la mayoría de los mortales, pero bueno, con el tiempo, digamos, uno se tiene que ir acomodando para darle lugar a vivir, básicamente. Sí. Pero bueno, hoy quizás la idea era enfocarse un poco del lado de las empresas, ¿sí? Cómo esta revolución tecnológica, digamos, les pega. Entiendo que si bien todos hablan de inteligencia artificial, también hay un poco de incertidumbre o no saben desde dónde arrancar, ¿no? Entonces, si querés, contame vos de tu experiencia, con qué te encontrás. ¿Y qué estamos viendo hoy? Claro. Sí, me acuerdo cuando empezamos nosotros Rocking Data hace casi 7 años, que incluso la palabra inteligencia artificial medio que estaba mal vista. O sea, ¿por qué? Y sí, porque me acuerdo que empezamos a armar la página web nuestra. Específicamente empezamos y era yo solo, que era muy fea la página web, el logo hecho en Canva, ¿viste? Antes de que Leo nuestro diseñador empieza a diseñar, estaba todo hecho así, como tiene que ser, ¿no? A pulmón, Un emprendimiento de cero. Y me acuerdo que estábamos, como somos data driven, nos gusta tomar decisiones basadas en datos, empezamos a ver las búsquedas en Google Trends. Eso está bueno, es una buena recomendación. Entras a Google Trends, pones las palabras que crees que son más usadas en el mundo y ves cómo las rankea. Claro. Entonces puse Analytics, o sea, Data Analytics, Machine Learning, Big Data, Inteligencia Artificial, ¿no? Y empecé a ver cómo iban en los rankings de búsquedas. Inteligencia Artificial estaba muy abajo. ¿Mirá? O sea, claro, porque en una época el concepto más usado era Big Data. Es como el concepto más trendy, ¿viste? Exacto. De hecho, nosotros con Rocking nos hicimos amigos, para los que no conocen, nos hicimos amigos y empezamos a trabajar juntos en un área de telecomunicaciones que estaba armando el área de Big Data, decían ellos, ¿no? Que efectivamente tenían Big Data. Sí, pues es un poco, ¿no? La explotación de los datos, el almacenamiento, cómo gestionar esa información. Claro, pero no todo el mundo tiene Big Data. Exacto. Y en ese momento sí, las telcos, los bancos, algún tipo de empresa tipo Google obviamente tenían, pero no era lo normal. Cuestión que inteligencia artificial, yo me acuerdo, hace 10 años estaba visto como una cosa de robots del futuro o una cosa de un chatbot que respondía mal. Claro. Eran como las dos cosas que la gente conectaba con inteligencia artificial. Dejando de lado de que nadie sabía, pero que desde el 50 se habla de inteligencia artificial, redes neuronales artificiales desde el año 1956. Digamos, el ChatGPT, el famoso ChatGPT, usa un tipo de red neuronal que en el 56 un psicólogo creó un proyecto de hardware para poder correr una red neuronal artificial en el 56. No, sí, pensado. Claro, pero nadie sabe todo eso, ¿no? No, y claro, tal cual. Yo creo que hoy se hizo mucho más masivo por la gran cantidad de datos. Por la gran cantidad de datos. Tal cual. Y bueno, claro, la diferencia de hoy creo que hay muchos más datos, todo genera datos, todo genera información y también hay capacidad de cómputo, ¿no? Claro, sí, exacto, es capacidad de cómputo, es que hacemos todo online.
Estudiamos, compramos, hacemos de todo online, los celulares. Y entonces Big Data, aunque una empresa no tenga Big Data, ya empieza a ver que está registrando un montón de datos. Igual suele pasar a la mayoría de las personas de las empresas es que sienten que tienen pocos datos. Tenés como gente que te dice, tengo pocos datos, me gustaría tener estos y estos otros datos. Yo le digo, nunca vas a tener todos los datos que querés. Exacto. La barrera del almacenamiento ya como que desapareció. Casi nadie ve esta cosa que... ¿Vos te referís a la capacidad de almacenar? Claro, ya está, como que sí. Nadie te puede decir que no hay lugar, digamos, ¿no? Que a mí me lo han dicho. Yo me acuerdo cuando arrancamos en esto de Big Data, tipo, eso fue hace como 12, 13 años más o menos, un poco más, que yo agarraba y decía... Empecemos a almacenar esta data de, no sé, los reportes de caídas de cables de teléfono. ¿Pero para qué? ¿Qué vas a hacer? No sé, le decía yo. Claro. No sabemos. Porque a veces hay un proceso ese de discovery, ¿no? De como de tener la data ahí y esa data sola no sirve para nada. Pero capaz la almacenás 3 años, capaz la cruzás con otra fuente de datos y de eso sale algo. Exacto, empezar a descubrir. Entonces, ese proceso de que antes era como, no, se me llenó el disco, ya no existe más. Claro. Pero sí, la realidad es que la mayoría de las empresas se siguen topando con algunas dificultades, o sea, con varias dificultades. De hecho, no hay mucha data, pero las encuestas dicen que Argentina incluso es uno de los países con menos adopción de inteligencia artificial en toda Latinoamérica. Mirá qué loco. A mí me sorprendió. La verdad que no hay encuestas muy sólidas, sí. pero sí sabía, al margen de que Argentina, el ranking esté, digamos, al margen de eso sí sabía y me imaginaba que la adopción es bastante baja. Pero es muy loco lo que decís, porque yo creo que todos los CEOs o líderes de las empresas hablan o piensan en proyectos de datos, de inteligencia artificial. ¿Por qué sí. es? Entonces... Hay varias razones para mí. Sí, digamos que se hable y que se sepa no quiere decir que se haga, ¿no? Es cierto. Viste cómo está esa frase que hay que pasar del storytelling al storydoing. Y lo cual tiene mucho sentido y es correcto. Entiendo que uno al principio por ahí, como no entendés del todo, capaz tenés un poco de miedo, puede haber barreras internas, culturales. ¿Vos creés que vienen más del lado de la tecnología estas dificultades o más de...? No, de tecnología... O sea, obviamente, como te dicen la gente que trabaja en tecnología, te dicen todo se resuelve con plata y tiempo, ¿no? Uh-huh. Y creo que es bastante real, ¿no? Bueno, pero acá plata no hay. Pero bueno, la verdad es que no creo que sea tanto un tema de plata. Sí, por supuesto, si nosotros quisiéramos generar un modelo de lenguaje tipo ChatGPT o un GPT y tuviéramos que entrenar con millones y millones de datos, gastaríamos un montón de plata y eso es imposible para nosotros de Argentina. Pero para la mayoría de las veces pasa, me parece, por un lado de la priorización. O sea, una empresa, para mí, para que hoy sea una prioridad, tiene que tomar una decisión muy estratégica. Uh-huh. Tiene que agarrar y decir, esto para nosotros, la IA, va a ser algo que va a transformar nuestro negocio de acá a 5 años. Lo que pasa es que creo que no es tan fácil encontrar como la pregunta o el punto a explotar con los datos, ¿no? O sea, el caso de uso, digamos. Sí. Yo creo que una recomendación que solemos dar cuando trabajamos en empresas es arrancar una estrategia de arriba hacia abajo. O sea, ¿qué significa? A mí me pasó CEOs de empresas que me cuenten algunas cosas como, por ejemplo, mira, compramos, no sé, las mejores herramientas de visualización, montamos un data lake, entrenamos a los programadores en el Python y con las mejores herramientas y no pasó nada, Freddy, claro. Me dicen. No cambió el negocio, seguimos haciendo lo mismo, no vendemos más. Claro. Que todo termina en eso, ¿no? O no somos más eficientes que antes. Y cuando uno dice no vendemos más, de fondo estás diciendo que puede ser, por ejemplo, una universidad tratando de entender si un alumno va a abandonar la cursada o no, o si, qué sé yo, cuál es el trámite que le recomienda a un ciudadano un sistema en función de lo que viene haciendo antes. O sea, todas esas cosas que vemos
en los algoritmos que usan las redes sociales o que usa Netflix, por ejemplo, que te entiende, te conoce y te recomienda y te mantiene ahí mirando un contenido lo mejor posible. Podemos estar de acuerdo o no Sí, claro. en las recomendaciones y en lo que hasta dónde llegar, pero es la tecnología que se usa en el mundo para manejar el mundo digital. Entonces, creo que la mayoría de las empresas están como descubriendo eso, y principalmente lo que están descubriendo, que intenté decirlo hace rato y no terminé la idea, es que creo que la tecnología por primera vez está tan disrumpida por otras áreas de la empresa. Especialmente me refiero a las áreas de negocio. O sea, antes lo normal es que, si estamos hablando de inteligencia artificial o ciencia de datos, que son subcampos de la ciencia de la computación, como que lo normal es que lo lleve IT, lo lleve tecnología a eso dentro de la empresa. Bueno, hoy ya eso no es lo normal. La mayoría de los proyectos que yo veo, incluso los que veo que avanzan más rápido, los más innovadores, vienen del negocio. Claro. Y eso pasa por primera vez en la historia, para mí. Y lo que pasa es que ellos se dan, digamos, más con la realidad de los problemas de qué necesitan los clientes o qué quieren resolver. Claro. Y ahí están los casos de uso. O sea, realmente están en esa. Después hay, para mí, 3 claves, digamos, ¿no? O sea, para mí hay 3 cosas que hay que considerar a la hora de pensar en todo esto. ¿Pensar en todo esto a qué me refiero? Pensar en proyectos basados en datos, ¿no? Proyectos que sean de... Y está bueno hablar de los conceptos también porque tu audiencia es muy nerd seguramente. Y hay de todo. Hay de todo, bueno, y le va a interesar saber. Inteligencia artificial es un término que tiene muchos años, pero podríamos hablar de cualquier herramienta que le saque valor a los datos, ¿no? Bien. Y entonces, ¿en eso qué herramientas tenés? Data mining, minería de datos, analytics, data analytics, todo eso mucha gente le dice ciencia de datos, mucha gente a todo eso le dice advanced analytics, analítica avanzada de datos. Mucha gente también te habla de deep learning, de técnicas de redes neuronales, y a eso le dice inteligencia artificial. A mí la verdad que me da medio lo mismo. A un cliente no le importa. No. El tema es que resuelva. El tema es que resuelva. Es más, el tema es que resuelvas de la forma más eficiente, que Correcto. Es lo más, en menor tiempo, con menor presupuesto. Y lo más acertado posible, ¿no? Porque... Exacto. No lo dijimos, pero no hay un 100% de eficacia, digamos, de que la pegue, que la respuesta es esa. O sea, claro. un porcentaje acercado. Sí. Cuando hablamos de un modelo predictivo, por ejemplo, muchas veces es muy difícil predecir la precisión más alta que uno quisiera. También uno aprende que... A mí me pasó en muchos proyectos que vengo trabajando desde cuando era empleado en una compañía que lideraba desde adentro, contrataba empresas como la mía hoy. Es que a veces no es tan importante eso. De hecho, me pasó en algunas empresas, incluso súper tecnológicas, que hacen esto todo el tiempo, que me dicen, la verdad que no entendía bien los datos hasta que me puse a hacer este modelo predictivo con ustedes. Claro. Cuando miré qué datos tengo, qué datos me faltan, qué datos no puedo confiar, cuáles son los indicadores que estoy mirando, cuál es la analítica descriptiva de todo esto. O sea, miro para atrás y digo, a ver las ventas históricas, qué pasó. Hago todo ese ejercicio, pongo toda esa data en un solo lugar, le hago preguntas a los datos. Todo ese ejercicio te genera un conocimiento tremendo. Sí. Entonces el modelo que predice cuánto vas a vender del producto vaso en esta zona geográfica, está buenísimo que sea lo más preciso posible, pero sin esa precisión igual es importante el proyecto. Bien. Eso es interesante porque para mí estos proyectos de data, aplicando la técnica que quieras, ¿no? Son proyectos que generan conocimiento nuevo. Un conocimiento que antes no tenías. Antes de hacer el proyecto no lo tenías ese conocimiento. Y cuando vos tenés una empresa, lo que más querés, nosotros como dueños de pymes, digamos, lo que más querés es intentar bajar el riesgo de las decisiones, ¿no? Total. Imagínate las megacorpo o las empresas gigantes que dicen, tengo presencia en 10 países, vendo 5 millones de productos distintos, el mercado que cambia en todo el tiempo, mi usuario cambia todo el tiempo, las tendencias te marcan que la gente es cada vez menos fiel a una marca, hay poca fidelidad de marca, salvo grandes corporaciones. Sí, tenés muchas variables. Muchas variables. Es imposible, digamos, que una persona o un humano... Imposible. Pueda procesar eso y estar actualizado para moverse rápido, porque la competencia usa estas tecnologías y donde se posiciona primero, listo, perdiste mercado. Lamentablemente
por ejemplo, en Argentina las pymes no están acercándose tanto a esto. ¿Por qué? ¿Por qué pensás para mí es eso? un tema de mindset. O sea, el concepto de mindset para mí es como, bueno, una mentalidad, ¿no? Una mentalidad que te hace que generalmente no puedas valorizar esto porque lo veas. Yo no soy Amazon, yo no soy Netflix. Claro. Que en muchos sentidos es bastante real porque, claro, muchas empresas pymes no tienen datos digitalizados o no tienen suficientes datos para hacer buenos modelos, o no tienen quien accione un resultado de un modelo. Y voy a esto. Por ejemplo, sos una pyme y vendés un producto específico, ¿no? Vendés tornillos. ¿Qué data puedes tener de tu negocio? Bueno, las ventas, lo que está en el CRM, tus clientes, y eso es interesante. Podés, si tenés marketplace, vendés en la web, le puedes poner Google Analytics o alguna herramienta así y puedes empezar a entender de dónde vienen los que te compran, si miran en un celu, ¿no? Toda esa data está buena. Puedes hacer tableros y entender esa realidad mirando hacia atrás. Y puedes empezar a hacer algún modelo predictivo. Pero también eso tiene que venir acompañado de un cambio, una acción específica. O sea, si uno genera un modelo que dice, mira, en esta zona específica van a venir más ventas, vos tenés que hacer que los productos, que te generes más stock en esa zona. Exacto. O que tenés que cambiar la campaña de publicidad porque en esa zona vas a vender menos de lo que vos querías vender. Tenés que tomar decisiones que se accionen, ¿no? Acciones, por ejemplo, publicitarias, como digo, o acciones de generación de stock. Si no tenés la capacidad operativa de hacer eso, no tiene sentido. No tiene sentido. Claro. Sí, entonces, la información la tenés, pero si no la usás. Exactamente. Entonces, el concepto clave para mí en todo esto es que estos modelos que predicen cosas que pueden pasar, o esta data prescriptiva que te dice, mira, te sugiero hacer esto, la clave es que vos tengas la capacidad de accionar ese cambio. Y accionar operativamente el cambio a veces es complejo porque requiere incluso de cuestiones logísticas, y a veces es un tema más cultural. Por ejemplo, nos pasó uno de los primeros proyectos que hicimos en Rockin, que era una empresa financiera que le daba crédito a gente en general no bancarizada, ¿no? Gente con bajos recursos que sacaba un crédito personal para, no sé, comprarse algo. Y bueno, la empresa esta trataba de entender un poco más el comportamiento de sus usuarios y de, por ejemplo, ver si puedes darle una tarjeta de crédito, ver si le puedes recomendar mejores cosas por mail, ¿no? Entender en profundidad al usuario, que para eso la data es lo mejor que existe, ¿no? Mirar la data te sirve para entender el comportamiento. Entonces lo que aplicamos en ese momento era un modelo de segmentación. Un modelo de segmentación, lo normal en marketing es, como se hizo históricamente, segmentar por edades, claro, ¿no? Sexo, lugar de residencia. Exacto, variables sociodemográficas. Eso ya fue. Eso es antiguo, eso es estático, no sirve. O sea, si no tenés otra cosa, hacelo, pero sabemos que no sirve. Lo que sirve es entender el comportamiento. ¿Por qué? Porque por ahí en tu casa, que estás en un barrio específico, en tu casa hay diferentes personas que compran y se comportan totalmente distintas. Entonces, la clave de eso es entender el comportamiento del cliente. En este caso, lo que pasaba era que tratábamos de entender los créditos que se le daban a las personas y mirábamos la base de datos y la mayoría eran, no sé, personas casadas y propietarias. Tipo 85% de la base de datos. Empezábamos a mirar y decíamos, este dato es raro. Es raro. Porque no coincide con el arquetipo de persona que suele comprar esto. Entonces fuimos a averiguar y lo que pasaba que la gente del call center, como vio que tenía más probabilidad de darle un crédito y ellos cobraban comisión por los créditos, ponían... Totalmente sesgado. Totalmente, claro. Sí, era un dato de mala calidad. Claro. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer fue, en ese modelo de segmentación que estábamos creando, estos modelos de segmentación, vos le pasás toda la data que tenés, montamos como un tablón, una tabla de datos, toman de todas las fuentes que vos tenés, los CRM, todo eso, y te crean segmentos automáticos. Te crean, no sé, 7, 8 segmentos. O sea, personas que sacan créditos de tal y son buenos pagadores y están en esta zona y consultan, no sé, compran online o no compran. O sea, como 7 segmentos distintos. Cuestión que hablamos con la gente del call center y la gente te dice, nosotros decimos, che, esto no nos sirve porque si pones data mala, el resultado va a ser malo. Y nos dicen, la verdad,
creímos que jamás iban a hacer algo con nuestros datos. Nunca nos mostraron ningún resultado del procesamiento de los datos que nosotros cargamos, nos dijeron. Claro. Y eso te habla de la cultura. No es algo tecnológico eso. Y eso puede ser un gran stopper para los proyectos. Y eso requiere también de capacitación, de esto de toma de conciencia, sensibilización de lo que está pasando, ¿no? Pensar que desde el día 1, por más que no estés explotando ese dato, saber que es valioso. Sí. Entonces ya pensar en futuro de qué puedes llegar a hacer con eso. O sea, tal cual. Entonces, ese es el primer punto para mí, lo cultural. Bien. Lo cultural, la capacitación. Otro caso que me acuerdo que me llamó la atención, uno aprende todo, hablando con los clientes. Por supuesto. Es el mejor máster que uno puede hacer de todo esto, ¿no? Porque aparte uno cree que va por un lado y el cliente te dice, no, mira, esto es lo que me pasa, no me traigas nada raro, es esto. Me acuerdo, me junto con un cliente de un banco, un CEO, y empezamos a hablar de armar una estrategia, ¿no? De 2 años para adelante del banco en términos de data. Empezamos a hablar de las tendencias, lo que estaba pasando hace varios años ya. Y me dice, y le digo, ¿y vos cómo venís con este tema? No, a mí me gusta. ¿Te capacitaste? Sí, me capacité, me fui a Estados Unidos, estudié un curso de inteligencia artificial, y estuvo bueno, sí, estuve haciendo redes neuronales artificiales, estuve programando, qué bueno. ¿Y qué te pareció? No tengo idea para qué me va a servir, dice. Estuvo meses estudiando desarrollo de inteligencia artificial, un CEO. Claro. Yo entiendo de que te puede gustar meter mano, hay gente que aprende así y no aprende en una charla. Está bien, lo entiendo, pero sabés lo que no necesitas eso. Lo que necesitas es entender otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, preguntas que te puedes llegar a hacer. Tengo que armar un equipo interno. ¿Cómo tiene que ser ese equipo? ¿Qué tipo de personas, qué roles hay? ¿Cómo mido el ROI de un proyecto? ¿Cómo mido si es exitoso o no? ¿Cómo elijo por dónde arrancar? ¿Cómo elijo las tecnologías que puedo usar? Claro. Esas son preguntas bien estratégicas, ¿no? Que se conectan también con lo que quiere hacer la empresa, ¿no? ¿Cuál es Porque a veces hablas con un cliente y le preguntas, ¿pero cuál es la estrategia de ustedes? O sea, ¿tienen un negocio B2B? ¿Quieren un negocio B2C? ¿Qué se imaginan? No lo pensé. Hoy la tecnología te habilita formas que capaz que hace 3, 4 años eran muy complejas de desarrollar y capaz que ahora puedes probar algo distinto, ¿no? Claro. Y eso es lo que permite la inteligencia artificial. Para mí es, digamos, estamos en el medio de una transformación de la relación con la información. Porque pasamos en los últimos 20, 30 años, o un poco más, pasamos de, no sé, estabas en una empresa y te llegaba un PDF de las ventas, ¿no? O algo parecido, un PDF o lo que sea, ¿no? Una foto, qué sé yo, un JPG. Y tenías las ventas. ¿Y qué podías hacer? Las mirabas y ya está, era un reporte. Sí. Después, vos lo viviste, pasamos a un modo más de tableros. Tablero, monitor con colores y empezar a... Un poco más de onda, los cubos. Por lo menos más lindo. Más lindo, los cubos que ibas filtrando. Ibas interactuando un poquito mejor con la data y ahora pasamos a la capacidad conversacional, claro, que tiene 1 año, 2 años, ¿no? Si bien el procesamiento del lenguaje natural, NLP, tiene muchos años, sí, y se usa para obtener información de documentos digitales, ya se puede usar hace muchos años para otras cuestiones, pero esta capacidad que tiene hoy la IA generativa de poder conversar con tus datos es realmente innovadora. Total. Y es una tendencia que hay que prestar atención, porque las empresas, para mí, van a ir en búsqueda de 3 cosas. Una es tomar decisiones basadas en datos, como lo básico, ¿no? En todo sentido, dentro de toda la organización. Y para eso es importante la cultura. La otra es la personalización. O sea, claro, experiencias personalizadas. Y la otra es hablar con el cliente 24/7. Eso te iba a decir. La capacidad conversacional puesta en todo, ¿no? Sí, a tiempo, digamos. Sí, total. Hay un concepto muy interesante en esto que se llama Smart Data, que es como la data es como el mensaje correcto por el canal correcto, con las palabras correctas. En el momento correcto, para la persona correcta. Y está bien, porque me acuerdo de esto, lo empezamos a trabajar hace como 12 años en un proyecto de real time data, que sería como, imagínate que estás pasando por la puerta de un shopping y te llega un SMS que te dice, mirá, hoy en el shopping hay una promo. Creo que no funcionó tanto como concepto,
No se hizo algo, yo creí que todo el mundo iba a estar haciendo eso hoy, pero sin embargo el concepto es interesante, esto de... Y contrariamente a lo que se piensa, que es como, puede ser intrusivo y mal usado, obvio, Sí, claro. Obviamente, pero si te fijas, por ejemplo, empresas como Netflix, para nombrar ejemplos así como de otros países, lo hacen bastante bien. A mí por lo menos me mandan un mail por mes, o dos, como mucho, y me dicen, che, esta serie que agregamos es para vos. Está buena, claro. Sí. Entonces las políticas de contactabilidad se respetan mejor. Y eso va a favor de nosotros los usuarios, ¿no? De que en vez de que te llamen de 5 call centers, te manden 20 mail, 10 WhatsApp, que te manden uno con algo relevante. Comunicar mejor, exactamente. Y, comunicar mejor, pero termina siendo como una capa, en este caso la comunicación, que de todos esos canales que te mencioné, tipo mail, WhatsApp y todo eso. Y para que esa capa funcione bien, atrás tiene que haber un motor de análisis de datos, ¿no? Uh-huh. Y atrás de ese motor va a haber alguien, un data engineer, un arquitecto de datos que estuvo peleándose con un montón de los datos, funciones. Claro, con el gobierno de los datos, Sí, con que las áreas tengan ownership y carguen la data que tienen que cargar correctamente. Eso genera data fluency, que es como un concepto interesante, que es cuanto mejor fluye la data dentro de la organización, la empresa democratiza el acceso a los datos, claro. ¿no? Porque vemos eso todo el tiempo, ¿no? Empresas gigantes. Me pasó el otro día, estaba en una empresa que es un grupo empresarial y son varias, y no se ponen de acuerdo para compartirse data. Claro, sí, por eso. Ahí tiene que estar la estrategia clara desde arriba, ¿no? Sí. Pero bueno, en resumen, Freddy, vemos, bueno, la IA, los datos, Sí. Es fundamental, creo, hoy para todas las empresas, todos los humanos. Estamos todos atravesados por la tecnología, pero bueno, hay algunos problemas por el cual la adopción no es tan rápida como nosotros creemos o queremos que sea. Pero bueno, en resumen, para vos, ¿la IA es enemiga o aliada? Aliada, pero... Y pongo el pero. Pensé que me ibas a decir. No. Aliada, full aliada, sí, pero, o sea, soy un optimista, pero que trata de trabajar en las cosas que tengo dudas, ¿no? Y de hecho, en mi último libro le puse los 10 nuevos principios de la inteligencia artificial a estas reflexiones, ¿no? Bien. ¿Qué cosas pueden salir mal? ¿Qué cosas habría que tener en cuenta? Bueno, estas cosas las podemos charlar entonces en los próximos capítulos, y los invito a todos, ¿sí? Gracias, Freddy, un placer. por esta visita. Los invito a todos a acompañarnos la próxima semana, capítulo 2 de la temporada 2, y vamos a hablar un poco de la cultura, de la adopción de la inteligencia artificial. Así que bueno, los saludo. Chao.